Buenas noches ante todos. Yo sé que estaban muy emocionados con el tema anterior, para mí es sustancial como asistente médicos. Sin embargo, en toda profesional de la salud, usted tiene que tener este conocimiento básico y que también sale en su examen, que es cómo controlar las infecciones. Como ustedes todos saben, las enfermedades se pueden dividir en dos grandes grupos, infecciosas o no infecciosas. Y las enfermedades infecciosas son aquellas que son provocadas por un agente infeccioso, dicho sea de paso. En nuestro caso, microorganismos que pueden ser virus, parásitos, bacterias y protozoos. Esa es pregunta de examen. Tenemos como conocimiento científico básico es que las enfermedades infecciosas son causadas por la entrada y la multiplicación de organismos o microorganismos al cuerpo humano. Estos se colonizan, o sea, se multiplican en un huésped que es susceptible de tener una infección. Y estos microorganismos dañan las células y por lo tanto provocan infecciones y a partir de ellas enfermedades que pueden inclusive comprometer la vida del paciente. Y por lo tanto es un problema de seguridad que debemos de tener en cuenta, no solo para el paciente, sino también para nosotros mismos. Hay una cadena de infección en el cual un agente infeccioso o un agente patógeno significa que es capaz de hacer daño, puede ingresar a un reservorio, el cual puede ser un mosquito, como por ejemplo el virus del Zika, luego sale de ese reservorio eh, y se transmite dependiendo de diferentes maneras. Todos los agentes pueden transmitirse de diferentes maneras, ya sea por contacto indirecto, aerosoles, gotas y otras más. Cuando el microorganismo se transmite, ¿verdad? Entra a un huésped susceptible, entonces es un microorganismo capaz de crear infección. Agentes infecciosos o patógenos, como ya les dije, son microorganismos, entre los cuales los más comunes son las bacterias, los virus, hongos y protozoos. Normalmente el organismo, todo ser humano tiene una flora normal, ya en sus cavidades, los cuales lo protegen contra las infecciones. No sé si ustedes pudieron estar presentes el sábado pasado, donde el invitado hablaba sobre el microbioma, que es la flora normal del intestino, que inclusive nos protege de las infecciones. Cuando la flora no es normal y se colonializa, o sea, se reproduce dentro de un huésped, se vuelve virulento y por lo tanto el huésped es susceptible a enfermedades. ¿Quiénes pueden transmitir en las enfermedades infecciosas? Pues puede ser a través de animales, como son los insectos, o a través de otros animales, por ejemplo, la tenia cuando usted ingiere carne mal cocida, por ejemplo, de cerdo, o a través de otros humanos. Humanos con humanos, podemos ser fuentes de infecciones. Por ejemplo, al no lavarnos las manos, podemos transmitir muchas otras cosas a otro ser humano. También pueden ser fuentes de agentes infecciosos, superficies inanimadas, como el suelo, el agua, la famosa salmonela en la comida, ¿verdad? Sobre todo en las lechugas, en las frutas mal lavadas, o en nuestro caso, en el equipo médico. También un patógeno necesita un ambiente o un medio ambiente apropiado para sobrevivir, como un ambiente que sea de comida, de oxígeno, de agua, de temperatura, de pH o de luz. Esto, como por ejemplo,
hay microorganismos que no se reproducen en climas tropicales y hay microorganismos que son específicos de climas tropicales. Por ejemplo, el dengue, el cólera, ¿sí? Eso lo vemos mucho en climas tropicales y subtropicales. También una infección puede ser producida por toxinas o las cuales pueden ser exotoxinas o endotoxinas. Portal de salida y entrada. Frecuentemente las infecciones entran a los organismos o al organismo humano a través de la piel y las membranas mucosas. Las membranas mucosas que tenemos generalmente en los ojos, en la nariz, en la boca. Por lo tanto, el tracto respiratorio, el urinario, el gastrointestinal y el reproductivo son vías comunes de entrada y de salida de los agentes infecciosos, además de la sangre. Y prueba de un agente infeccioso, por ejemplo, es el virus de inmunodeficiencia humana, que se transmite a través de la sangre, y la hepatitis C, que es un virus, el virus de la hepatitis C. Como ya les había comentado, el organismo, las infecciones tienen diferentes modos de transmitirse. A través de contacto directo, el tacto, ¿verdad? A través de gotas, aerosoles o vehículos, como por ejemplo en este caso, eh, nosotros haciendo una flebotomía que nos punchemos con una aguja o por vectores como es la garrapata en este caso, o chincha, dependiendo. El huésped susceptible. Susceptibilidad significa la no resistencia a la infección. Y para ser susceptible, una persona debe de tener ciertos factores que lo influencian a poder combatir o no la infección. Por ejemplo, la edad. Un recién nacido y una persona ya muy adulta es más susceptible a tener infecciones o a tomar una infección. El estatus nutricional. Una persona con una mala nutrición o inadecuada en nutrición es más susceptibles a contraer infecciones. También aquellas personas que tienen una enfermedad crónica de base, como por ejemplo ahora con el COVID, sabemos que las personas que tienen problemas cardíacos son más susceptibles a tener una infección de mayor gravedad. También los pacientes que han tenido un trauma físico o biológico, por ejemplo, los quemados, aquellas personas que tienen áreas expuestas de su cuerpo, son susceptibles a tener infecciones. Y las personas que tienen hábitos tóxicos, sobre todo el fumar y el consumo de sustancias eh, no controladas. ¿Cómo se da el proceso de infección? Toda infección o todo tiene un proceso un periodo de incubación, que es un periodo en donde el agente infeccioso llegó al huésped y aún no desarrolla signos y síntomas. Un periodo prodrómico es cuando ya el paciente dice, "Oh, como que hoy me duele la cabeza o me siento el cuerpo, que me duelen los músculos del cuerpo", pero no identifica exactamente qué es lo que tiene. Luego viene un periodo en que la enfermedad está plenamente desarrollada con los signos y síntomas característicos de esa enfermedad. Por ejemplo, si es una disentería, pues habrá diarrea. Si es una enfermedad del tracto respiratorio, si es flu, tendrá tos, expectoración, fiebre y toda la sintomatología de esa enfermedad específica. Cuando el huésped comienza a producir defensas contra la infección o está ingiriendo medicamentos contra la infección, viene la etapa de convalescencia o de recuperación y por lo tanto ya la patogenicidad de ese organismo, de ese microorganismo, ya no es tan grave. Pero tengo que recordarles que el proceso infeccioso nos puede ser de dos maneras: localizado o sistémico. Localizado, por ejemplo,
la picadura cuando usted tiene una lesión en la piel. Y sistémico, aquel que está en todo su cuerpo, como ya les expliqué, el flu, el COVID, y así dependiendo. ¿Cómo nos defendemos de una infección? Como ya les expliqué, nosotros poseemos una flora normal en el cuerpo y nuestro cuerpo tiene sistemas de defensas que luchan contra todas las infecciones. Lo primero que ocurre cuando somos invadidos por microorganismos es un proceso de inflamación que va en diferentes niveles. Comienza con una respuesta vascular a la inflamación, en la cual vienen eh, las células encargadas de las defensas, luego se produce un edema o una inflamación, eh, mientras las células van trabajando en un proceso de fagocitosis, viene una leucocitosis tratando de reclutar mucho más defensas. Luego se produce un exudado inflamatorio, que es el pus característico, ¿verdad? Ya tratando de eliminar esos patógenos muertos, y ese exudado inflamatorio puede ser seroso, sanguinolento o purulento. Entonces tenemos básicamente dos tipos de defensas contra la infección específica. Es la infección mediada por células o la inmunidad mediada por células o la inmunidad mediada por anticuerpos. Es aquella que es tardía, ¿verdad? Entonces, como profesional de la salud, usted trabajará en un ambiente o en un nosocomio, el área nosocomial, en el cual usted tiene que tener presente que las infecciones pueden venir de manera exógena, de manera endógena o de manera iatrogénica, ya sea que lo causemos nosotros debido a un accidente o a una mala práctica. ¿Cuáles son esas infecciones comunes más asociadas en el área de la salud? Pues las infecciones del tracto urinario son muy comunes, las infecciones quirúrgicas y traumáticas, sobre todo en heridas abiertas, las infecciones respiratorias o del tracto respiratorio y las infecciones que son por eh, el, el desarrollo no, la exposición a la sangre. Los procesos de cuidado de una infección, debemos de hacer una adecuada evaluación en cuanto a lo que se refiere a un paciente, saber la situación de los mecanismos de defensa que esa persona puede tener, qué susceptibilidad tiene ese paciente. Como ya mencioné, el estado nutricional, si es una persona que está sometida a estrés, diferentes tipos de estrés, a estrés biológico, psicológico, emocional, si está llevando un proceso de otra enfermedad, si está tomando algún tipo de medicamento que pueda hacerle más susceptible a un tipo de infecciones. ¿Qué otros aspectos clínicos tiene esa persona que lo puedan comprometer? Y también tenemos siempre que tener pendiente los datos del laboratorio que debemos de recolectar para cada paciente o que ya hemos tenido en el récord del paciente. Por ejemplo, un paciente que sea HIV positivo o un paciente que sea inmunodeprimido por un X razón, un paciente con cáncer, ese tipo de cosas. ¿Qué datos de laboratorios hablan de una infección activa o una infección reciente? El conteo de células blancas, la eritrosedimentación, los cultivos, ya sea de esputo, de orina o de sangre, y el conteo diferencial. No, ustedes no harán un diagnóstico, pero quiero que se familiaricen para aquellos que no son médicos,
que eso es lo que se utiliza para saber si existe una infección o no. Porque si nos llega un paciente y se le pasó al doctor indicar esos laboratorios, es parte de nuestro trabajo tener pendiente que esos laboratorios son necesarios. Y en la parte cuando el doctor les repase flebotomía, ustedes manejarán mucho mejor esto. Solo le estoy dando someramente lo que es necesario saber para tener en cuenta y determinar si en los procesos infecciosos. Como ya les dije, cómo vamos a hacer una evaluación al riesgo por infección, la edad, procesos infecciosos, el estilo de vida, porque hay pacientes que le pueden decir, bueno, yo trabajo de mesera, pero también atiendo a los clientes, ¿verdad? De una manera íntima, eh, o puede ser que el paciente le diga, bueno, yo consumo cierta droga y me inyecto y comparto jeringas, o tengo varias parejas, ese tipo de cosas. La ocupación del paciente, como prácticamente lo que le acabo de decir, si tiene algún diagnóstico o procedimiento que se haya realizado, por ejemplo, un paciente que con una cesárea eh, y que le llegue a usted a los 3 días, le digan, mire, tengo dolor, tengo fiebre. Entonces, es un paciente que ha venido con un proceso eh, reciente de un quirúrgico, un paciente que tome ciertas medicaciones, como ya las había hablado en farmacología. Es importante conocer que algunos medicamentos pueden predisponer a los pacientes a ser más susceptibles a enfermedades. La historia de viaje del paciente, saber, por ejemplo, nosotros cuando vamos a Santo Domingo, ya lo que tenemos mucho tiempo viviendo aquí, lo primero que hacemos es que no tomamos agua en ningún lado, siempre con botellita de agua, porque sabemos que en nuestro país el agua no tiene tanta calidad y es muy susceptible sobre todo a la salmonela o a la picadura de mosquitos. Siempre estamos cuidándonos para no contraer dengue, zika, que son enfermedades endémicas de la región. Y doctora, mejor tomamos la cerveza ya cuando llegamos, ¿verdad? Se toma la cerveza mejor en vez de Sí, agua para porque evitar un problema. es que hace mucho calor y dice un tío mío que el alcohol desinfecta. Sí. Por si acaso, ya mató la infección. Y también el estado nutricional. Hay que tener ojo, un paciente gordito no quiere decir que un paciente sano, que está muy bien nutrido, sino que está en malnutrición. ¿Cierto, verdad? Ok. Bueno, Karina se ríe porque parece que ella también usa esa técnica. El diagnóstico y el planeamiento. Debemos de aprovechar todas las herramientas que tenemos para hacer el diagnóstico y también plantearnos las metas para tener buenos resultados en nuestra práctica. Las metas tenemos que saber medirlas y por lo tanto, como les había dicho, todos debemos de documentarlo. Debemos de ser realistas y saber medir los resultados que debemos de tener de acuerdo a lo que se planea. Y por tanto, siempre tener prioridad. Por ejemplo, ya en las prácticas clínicas todo cambió a partir de marzo. Antes usted iba a una práctica y el paciente iba y llegaba una hora antes a la consulta. Ya no, ya le exigimos que esté a la hora exacta. Por ejemplo, en Nueva York, que está bien frío ahora, si la clínica le permite tener 2 pacientes adentro. Y si usted llegó media hora antes, media hora que usted va a pasar o en su carro o en el frío, si usted llegó en tren o en transporte público. Y si el parqueo le queda lejos, porque se lo dice muy claro, no podemos permitir. ¿Por qué? Porque tenemos que priorizar no transmitir, en este caso que estamos tratando de prevenir, una segunda ola del COVID-19. Tenemos siempre que tener pendientes que hay medidas de intervención en caso agudo. Por ejemplo, tenemos que tener lo que es una adecuada asepsis en cuanto a nuestro equipo médico y quirúrgico. Entre paciente y paciente debe de esterilizarse todo y no todos los equipos se esterilizan, pero a veces solo con una limpieza superficial de alcohol o de desinfectante. Pero sí entre paciente y paciente
Ya estamos utilizando que si el paciente tiene que firmar, tenemos un lapicero para cada paciente y que se lo lleve a su casa, o sea que no lo reutilizamos. El desechar, por ejemplo, cuando le tomamos la temperatura al paciente oral, el saber adecuadamente desechar esos aditamentos que son desechables de por sí, los bajalenguas para cuando hay un examen oral, cuando hay examen genitales, los guantes, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado también eh, y saber que repasando todo lo que ella ha dicho sobre los modos de transmisión, los portales de entrada y los reservorios. El gol número 1 y lo más efectivo en el 99% de los casos es la higiene de manos. La higiene de manos entre paciente y paciente, como les acabo de decir, entre compañeros de la oficina y ya ahora, me falta ponerlo ahí, lo que es el distanciamiento de aproximadamente 6 pies entre paciente y nosotros con la familia del paciente. Ya nos está permitiendo que la familia del paciente ingrese, excepto en casos, por ejemplo, si usted lleva a un niño, el pediatra no puede, cualquier persona menos de 18 años no ve a un médico solo, a menos que esté acompañado de un adulto. Entonces tenemos que tener planeado la manera en que vamos a colocar a esos pacientes. Entonces aquí están las intervenciones, en lo que es el distanciamiento, medida de insolación, intervención con hipertermia, en algunos casos lo que es el autoclave. Si hay un paciente con fiebre, saber manejarlo. La fiebre es un signo de infección generalmente. También el que da más resultado es la educación, no solo a uno mismo, sino al paciente, pero entre compañeros siempre debemos de estar siempre educándonos. Para controlar las infecciones se interviene también mucho si son bacterias, antibióticos. Porque muchas veces la gente por una simple gripe quiere tomar antibióticos. Doctor, ¿por usted no me mandó antibióticos? O el doctor no me mandó antibióticos, pero es que usted lo que tiene es un virus. Los antibióticos no funcionan con los virus. Entonces hay un dogma de que una gripe con tratamiento dura de 7 a 15 días y una gripe sin tratamiento dura de 7 a 15 días. Entonces, por lo tanto, usted no necesita antibióticos, solo hay que explicarle esa parte de educación al paciente, que usted lo que tiene que tener cuidados generales, bajar la fiebre y si empeora, pues entonces sí visitar al médico porque puede existir una doble infección. Por lo tanto, también tenemos que darle apoyo psicosocial al paciente, que viene dado junto con la educación, y entregarles en caso de emergencia y tener nosotros a manos otros recursos para cuidados de salud. Por ejemplo, si un paciente no tiene acceso a medicamentos, sabe dónde podemos conseguirlos gratis o a bajo costo, que le pueda. Lo importante es que el paciente reciba la atención que necesita, que sea adecuada. Las medidas de distanciamiento, insolación, tanto el CDC como la OSHA tiene reglamentos que ustedes pueden buscar y de hecho aquí se usa mucho que todo empleado de la salud tiene que hacer un entrenamiento de OSHA de 6 o 12 horas que se toma en 2 o 4 días dependiendo de lo que su empleador lo paga. El OSHA también siempre lo da constantemente. Y en estas guías de insolación está lo del contacto, lo de las gotas y el aire, el control del aire. Reglas de bioseguridad que debemos de tener. También le voy a compartir en el chat del WhatsApp las reglas de seguridad para COVID que dictó el CDC. Actualmente yo les dije que la primera regla es lavado de manos, pero también tenemos el uso de equipo de protección o PPE, que ustedes escucharán mucho. El PPE es Personal Protective Equipment, y este consiste en las batas quirúrgicas o este caso que son
de un material desechable, plástico, ¿verdad? Las máscaras respiratorias, la protección de ojos, ya sea a través de los Googles o de el plástico face mask, se pueden usar los guantes, la colección de especímenes, como son también las bolsas de basura y la disposición de la ropa que es lavable, que debe de ir a lavarse en el área ya sea del hospital o de la clínica, ¿verdad? Y el transporte del paciente. Toda medida de bioseguridad debe de ser evaluada a través de diferentes técnicas. ¿Se recuerdan el Data Safety Control Sheet que les hablé la semana pasada? Pues ustedes lo tendrán en su equipo en su lugar de trabajo. También tiene que tener siempre un seguimiento a los pacientes para saber cómo ha respondido a las medidas que se tomaron y cuál ha sido el resultado. Y también saber si la meta que se quería lograr con el paciente y con la clínica fueron cumplidas. Por ejemplo, de 10 pacientes que llegaron a esta clínica con fiebre, esto y lo otro, ninguno prosperó a una neumonía. Por eso es parte de nuestro trabajo darle follow-up o seguimiento a los pacientes para saber los resultados. Es hasta aquí la presentación. Como les dije, les voy a complementar con las guías del CDC, cómo ponerse y quitarse la máscara, cómo lavarse las manos, cómo quitarse y ponerse un gown, una bata, ¿verdad? No solamente sirve para COVID, sino que son medidas generales. Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? Me gustaría, doctor Moreno, ¿está en la línea? Doctor Moreno.